Igual esperemos un minutito a que se conecten todos para empezar nuevamente. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Eh, les, les decía que quiero proyectarles un trabajo que está en la Cinemateca, que es bueno, que no es la conmemoración, sino que se lo hizo bajo pedido, igual para celebrar para celebrar los 100 años, no, sí, los 100 años de la independencia. Entonces, es una productora a la que se le pidió que haga una filmación para conmemorar los 100 años del 24 de mayo de 1822. Entonces, esta filmación se lo hizo acá en Ecuador en el año 1922, ¿no? Y este archivo está en la Cinemateca. Entonces, les voy a compartir, dura 12 minutos nomás para que podamos verlo y conversar al respecto. Les anticipo que esto no tiene audio, así que véanlo por favor.
Bueno, ese es el corto. Dura más. Este se ha hecho una edición de unos 12 minutos para que se le pueda apreciar. Y ahí todo el trabajo más o menos dura unos 40 minutos. ¿Y por qué les quería presentar esto? Por dos motivos. Porque si ustedes se fijaron en este trabajo, que es evidentemente un trabajo documental, con la película de Chaplin, la vestimenta de la gente de la ciudad, bueno, de la gente de diferentes estratos sociales, es parecida a la vestimenta de los personajes de Chaplin, si ustedes pudieron apreciar, ¿no? Eh, es casi similar la vestimenta. Y lo segundo, que tiene que ver con nuestra clase y con nuestro tema, es que si bien este trabajo tiene una mejor estructura de los que hemos visto, la pregunta es, ¿ustedes creen que en el documental también hay dramaturgia o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O un documental es solo es una recopilación de tomas, de escenas? ¿O sí creen que en el documental hay dramaturgia? ¿Quién quiere participar, por favor? Igual a ver si pueden levantar la mano para darles la participación. Vamos con Edwin, por favor. Edwin, tienes que activar el micrófono porque no te escuchamos. Ya, gracias, maestro. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Tuve un poquito de dificultad con el internet, pero bueno, estoy acá. Respecto a la consulta, maestro, eh, pienso que el documental no es simplemente informativo, no está en el modelo, como es en el modo de lo que se acostumbra a hacer
probablemente una película o algo más, un arquitrama, minitrama, bueno, algo así. Entonces yo pienso que es más de tipo informativo, no le veo en ningún momento los otros elementos que usted está consultando. Gracias, maestro. Ya. Bien, gracias también. ¿Alguien más tiene algún punto de vista, alguna apreciación con respecto a esto del documental? ¿Creen ustedes que solo en la ficción hay una estructura, una trama dramática o en el documental también? Vamos con Mario, por favor. Buenas tardes, maestro. Un poco ustedes por internet porque estoy desde mi teléfono. Pero de todas maneras, yo considero que, si bien es cierto, los documentales son más bien testimonios, pero es indudable que tiene que entrar ahí la subjetividad del que hace el documental. Yo creo que también sí tiene un guión, una propuesta, el realizador o el director. Y de pronto sí hay documentales que tienen eh, de pronto cuando según las imágenes que se vea, según la imagen que se quiere captar. Yo he visto documentales, no precisamente el que vimos, pero otro tipo de documentales de pronto que se hace sobre situaciones de las condiciones de vivir de un determinado sector social o sobre los efectos de la violencia. Yo creo que sí, también hay dramatismo en los documentales, que creo que en el que vimos, por lo menos yo no pude percibir mucho dramatismo porque ven escenas de desfiles militares y de espacios de gobierno, pero repito, creo que sí hay lugar en el documental para dramatismo, el efecto que quiera dar el director. Bien, muchas gracias. Vamos con María Belén, por favor. Bien, yo pienso que dentro del documental, como decía el compañero, sí hay una, digamos, un guión, una planificación, pero la dramaturgia se daría en lo que se conoce el teatro documental, cuando se recrea a través digamos, testimonios, la forma de vida o algún suceso. Creo que ahí hay dramaturgia. Bien, ¿alguien más tiene algún punto de vista, algún comentario que quieran hacer con respecto a esto? Sí, yo creo que en los documentales también hay dramaturgia, creo que sí, porque en todo documental siempre el hacedor o el director del documental quiere contar una historia, no es solamente llevar una imagen por llevarla, sino que hay una intención, hay un interés de contar una historia a través del lenguaje cinematográfico y que también tiene sus momentos de clímax y tiene sus momentos de desenlace. Así que creo que sí, creo que los documentales también tienen mucho de dramaturgia. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más que quiera dar su apreciación? Sí, buenas tardes, maestro. ¿Sí me Buenas escucha? tardes. Sí, le escucho. Verá, maestro, yo para mí sí existe un poco de dramaturgia. Lo que veo ahí es que está relatando la vivencia, la educación, la cultura de antes, ¿no? Su forma de vestir, su forma de actuar, de educarse, ¿no? Entonces yo creo que más bien ahí está demostrando todo su documental basado en cosas reales, lo que existía antes. Más bien eso yo es mi punto de vista. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, efectivamente, Verónica, por favor. Verónica, le escuchamos. Ya sí, sí, yo también pienso que hay dramaturgia, porque en primer lugar, nada es inocente, entonces la dirección tuvo que ver las imágenes, quizá una voz en off en ciertos documentales, es diferente también cuando vemos los documentales, por ejemplo, de National Geographic, a ver otro tipo de documentales. Igual en todos hay una escena, hay dramas y hay composiciones, entonces por eso yo creería que sí, gracias. Bien, sí, saben que efectivamente a ver, primero para entender esto, en todo relato, en toda historia, desde la tradición oral, desde la primera historia que el ser humano contó en la caverna alrededor del fuego, ahí había dramaturgia. ¿Qué entendemos por dramaturgia?
Dramaturgia es la forma en que contamos una historia. Hasta un chiste, un cacho, que nosotros lo decimos acá, hay dramaturgia, porque es la forma en que nosotros ordenamos el texto o ordenamos la historia para que sea más interesante. Eso es la dramaturgia. Entonces, en todo relato, en toda obra, sea teatro, sea musical, en todo aspecto que nosotros queremos comunicar, hay dramaturgia, si queremos comunicarlo bien. Entonces, el documental, efectivamente, un documental para que llegue, para que impacte, tiene que tener dramaturgia, es decir, tiene que tener un guión, una estructura que lo haga interesante. Esa es la diferencia entre una buena película o una mala película, entre un buen documental o un mal documental. Es justamente el relato, la construcción dramática. Hay que entender y diferenciar entre dramaturgia y drama. Drama es un género de las, puede ser de las artes escénicas, puede ser del cine, de la literatura. El drama es un género, ya les digo, literario, puede ser teatral, puede ser cinematográfico. Pero en cambio, la dramaturgia es la ciencia que estudia la construcción dramática, es decir, la construcción de cómo está estructurada una historia. Y esto es importante que entendamos, y en el cine sobre todo, porque en el cine está basado en la dramaturgia. Si nosotros hemos cogido estos relatos o estas primeras historias que hemos estado analizando hasta aquí, es justamente por eso, porque aquí es donde comienza a desarrollarse lo que veíamos la semana anterior con el acorazado. Comienza a desarrollarse la dramaturgia, comienza a desarrollarse la dramaturgia cinematográfica. Entonces, de aquí en adelante nosotros, sea que veamos una película documental o una película de ficción, vamos a encontrar una construcción dramática, es decir, un relato de hechos que están estructurados de tal forma que su comunicación nos hace más interesantes, nos hace más permisible al público. Esa es la diferencia, como les digo, entre un buen relato o una buena película y otra que no lo es la construcción dramática. Entonces, el guión es importantísimo en cualquier historia, en cualquier construcción, no solo del cine, del teatro, ¿no? En todo elemento de comunicación es importante esta construcción dramática. Más adelante vamos a ver documentales en donde justamente lo que decía una de las compañeras o compañero, que hay documentales que son súper interesantes en donde nos mantienen la atención. ¿Por qué? Porque está basado en una estructura. Es importante que nosotros aprendamos a leer esa estructura, a entender esa estructura, ¿no? Primero, lo que siempre les digo, a nosotros cualquier historia tiene que impresionarnos, sensibilizarnos. Esa es, digamos, la primera instancia. Pero después sí tenemos que hacer un análisis lógico, un análisis pormenorizado de cuál es su estructura, su situación. Y para entender su estructura, justamente tenemos que entender esta construcción dramática de las historias. Esto nos permite entender eso, si una historia está bien construida, es sólida, o una historia tiene ciertas cosas que no lo hacen interesante. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Edwin, por favor. Gracias, maestro. Bueno, yo estoy confundido. La pregunta era respecto a las imágenes que proyectaba, que usted compartía. Lógicamente, las obras cinematográficas, como usted ha manifestado, tiene dentro de su estructura algunos elementos. Pero en el video que acabamos de observar, por ejemplo, ahí no, lo único que yo pude, que me llamó la atención era
el desfile, las imágenes, pero dentro de lo que es ya una obra hace falta algunos elementos, como por ejemplo el protagonista, el antagonista, los personajes. eh, bueno, son algunos aspectos, yo por eso yo más enfocado a ese video. Claro que existen otros documentales, como han manifestado los compañeros, en donde se proyectan ya algunos aspectos, algunos elementos que sí se puede mencionarlos como ya como una dramaturgia que se está preguntando. Yo más bien le he visto como de carácter informativo, como usted ve unas noticias y dice, por ejemplo, el 24 de mayo, el desfile cívico-militar que se acostumbraba en la ciudad de Quito. Bueno, por ese lado le vi yo más, no como una dramaturgia con los elementos que, por lo menos con los elementos básicos que se podría mencionar. Gracias, maestro. Bien, gracias. Sí, justamente este trabajo que les presenté, les decía eso, es una recopilación de un trabajo por encargo eh, para la conmemoración de los 100 años de la batalla de Pichincha. Entonces, este documental que nos presentan es justamente eso, el desfile de escuelas, de colegios, lo que se hace y recoge esto. Yo les decía que estaba mejor estructurado con respecto a los otros trabajos que habíamos visto, porque en este trabajo no es que hubo una intervención, digamos, como en los otros de la Cinemateca, en el sentido de poner carteles, de poner información de lo que estaba ocurriendo, sino que este trabajo en ese sentido ya estaba mejor estructurado porque, por ejemplo, presenta el desfile de las escuelas, después del desfile de los militares, ¿no? Y hace una panorámica de la ciudad, o sea, como estructura es un poco más elaborado, pero todavía no tiene o no llega a ser un producto audiovisual terminado. Pero es muy importante porque estas son las imágenes que se tienen, las primeras imágenes fílmicas que se tienen del Ecuador, de las diferentes ciudades del Ecuador. Otra cosa valiosa de este trabajo es que se lo ha podido preservar en mejor calidad. No sé si ustedes notaron la calidad de este trabajo, es mucho más nítido, mucho más claro, ¿no? Entonces, eso también nos permite apreciar mejor. Hay sectores como, por ejemplo, el primer desfile ese de las escuelas es ahí en la plaza de Santo Domingo, en Quito. El desfile este militar que se ve un descampado es en el sector de la Carolina. Entonces, nos permite también apreciar cómo era la ciudad. Ya vamos de este video ya va a ser 100 años el próximo año. Entonces, nos permite apreciar también cómo ha cambiado la ciudad en estos 100 años, ¿no? Entonces, es un documento importantísimo y valioso preservar estas imágenes. Y lo que les decía a ustedes también, es importante que si ustedes tienen un trabajo, algún producto audiovisual, que se preserve. La Cinemateca está abierto a tener esos materiales. Ustedes no pierden sus derechos como realizadores, como productores. Simplemente la Cinemateca lo que hace es eso, recoger como un documento y que se preserve en el tiempo los trabajos suyos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisiera hacer? No, no hay ninguno. ¿Tuvieron algún problema con el texto que les pasé, el de la dramaturgia? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿O todo estuvo claro? ¿No? ¿Ninguna pregunta, ningún comentario? Bien, lo que les decía, es importante que ustedes puedan eso, ver los materiales, participar también,
porque este taller está estructurado justamente en eso, no solo una participación de alguien que expone, que enseña, sino que en el diálogo, en la dialéctica de conversar, de dar sus puntos de vista, es que vamos aprendiendo todos. Si ustedes piensan que, por ejemplo, este taller es solo que yo les dé información, no hay mucha riqueza. O sea, yo lo que les mando muchas veces, no solo a ver las películas, a leer los textos, es para que en este espacio haya mayor discusión, haya mayor diálogo, ¿no? Mayor participación. Esa es la riqueza de un taller, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados en nuestro sistema educativo a que solo el profesor habla y es el único que tiene la verdad y tiene el conocimiento, ¿no? En la actualidad, los sistemas pedagógicos modernos lo que tratan justamente es de eso, de que haya mayor participación de las personas, porque solo en el diálogo, en la conversación, es que nosotros podemos aprender más y entender. Entonces, yo sí les quisiera pedir que para las próximas reuniones haya una mayor participación, que puedan ustedes leer tanto los textos o alguien, por ejemplo, en uno de los grupos anteriores, alguien sacó un texto diferente al que yo les mandé, dije, yo encontré esto buscando, investigando, me parece que este texto es más amplio con respecto a la edición y chévere tener eso, que la gente pueda investigar, pueda consultar, ¿no? De eso se trata este tipo de taller. Así que yo espero que se motiven para las próximas reuniones, ¿no? De que haya eso, mayor participación. Como les digo, en el diálogo es que se va enriqueciendo esto. Una cosa que les quería comentar es que no se pudo cambiar el horario con el otro grupo, porque el otro grupo también decía que van a ser muchos y las participaciones, en cambio a ellos les gusta participar más, se van a limitar. Entonces, por eso es que nos vamos a quedar con este horario, con el grupo 1 y con el resto. Yo como veía que acá había menos participación, decía unir los dos, pero yo sí les anticipé que había que consultar al otro grupo para ver si se los podía unir. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final antes de concluir? ¿Nadie? Bueno, agradecerle su participación y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Igual no se olviden que las tareas tienen que presentar hasta el lunes 10 de la mañana y yo igual en el transcurso de ese día les mandaré la siguiente tarea. Gracias y nos veríamos el próximo jueves. Gracias, profe. Estas de Buenas jueves. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. maestro. Hasta la próxima semana. Gracias también. Gracias.